etcétera, un montón de las ramas del cristianismo. Y todo esto, hermanos, es precisamente por una falta de estudio de la palabra de Dios. Todo es por una falta de estudio de la palabra de Dios. Yo conozco un pastor que él fue un pastor pentecostal, de esos pentecostales antiguos, de los de hueso colorado, y este hermano ahora está pastoreando una iglesia bautista, y él tiene un testimonio muy bonito, y él me dijo, yo decidí, él siendo pastor pentecostal, con su iglesia pentecostal, dijo, yo decidí hacer un estudio de las diferentes ramas del cristianismo, de las diferentes iglesias, y empecé por los metodistas, y empecé a estudiar y comparar las doctrinas de los metodistas con la Biblia, para enseñar la verdad en cuanto a los metodistas que están incorrectos en cuanto a la palabra de Dios. Y después me seguí con los presbiterianos, y después me seguí con los adventistas, y después me seguí con los de Jehová, y después seguí con los mormones. Y después yo dije, voy a estudiar lo de los bautistas y mostrar en mi iglesia por qué son los bautistas. Y cuando empecé a estudiar, me dijo él, la doctrina de los bautistas, no vi ningún error. Entonces, cuando empecé a estudiar mis propias creencias copentecostal, me di cuenta de todas las inconsistencias que nosotros teníamos. Y entonces, me contó, dijo, yo con toda honestidad me tuve que parar en la iglesia y decirles, bueno, nosotros estamos mal como pentecostales. Y mostró, hermanos, la verdad. Y fíjate que él cambió, hermanos, su manera de pensar y su doctrina en la iglesia, incluso, ¿ves? Todavía su iglesia se llama la iglesia Discípulos del Reino, o sea, es un nombre típico pentecostal, pero le puso abajo una iglesia bautista, ¿ves? Porque ahora tenía un conflicto ahí, bueno, estaba pastoreando una iglesia pentecostal, pero las mismas doctrinas que ellos estaban enseñando estaban incorrectas. Cuando empezó vuelvo al punto con el que pensé, Pedro dijo que había unas cosas que antes de entender, pero esas cosas difíciles de entender son las cosas que los indoctos y los inconstantes estaban torciendo. Pero no solamente eso, de que muchas personas habían sido arrastrados y están siendo arrastrados por el error de estos inicuos. Nosotros tenemos cuidado de no caer en nuestra firmeza, bien tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para no caer. Fíjate bien que estas personas los llaman indoctos. Indocto quiere la persona que no estudia el crecimiento. Hoy en día, hermanos míos, vivimos en una época en la cual estamos viendo muchas corrientes dentro de nuestras iglesias, incluso de nuestras iglesias bautistas fundamentales e independientes. Muchas corrientes, hermanos, que no son bíblicas. Se ha levantado, hermanos, un movimiento muy grande que se llama el neocalvinismo, que es peor aún que el mismo calvinismo, porque el neocalvinismo está disfrazado con un ecumenismo muy sutil. Se ha levantado un movimiento, hermanos, reformado, o más bien le han estado llamando el movimiento de la nueva reforma, o sea, que están queriendo hacer una nueva reforma. Y hermanos míos, mucha gente está cayendo bajo ese movimiento, bajo esas doctrinas y esas enseñanzas. Hay muchos grandes promotores de ello. Y voy a mencionar algunos nombres, y no me da pena. No estoy hablando mal en realidad de estas personas. Yo no creo que estas personas sean personas inmorales, que sean malas personas en sí, pero en el sentido teológico, hermanos, en esas doctrinas ellos están mal. Por ejemplo, Sugel Michelin, Miguel Núñez, John MacArthur, incluso John Piper en el mundo en inglés, hermanos, y ellos han sido influenciados precisamente por otras personas también que antes de ellos salieron, como por ejemplo un tipo que se llama A.W. Pink. Yo tengo un libro de él, alguien me lo regaló hace años, que se llama La soberanía de Dios. Y me gustó el tema, la soberanía de Dios. Bueno, Dios es soberano. Pero cuando empecé a leer, hermanos, este libro, me di cuenta de la herejía que este tipo, A.W. Pink o A.W. Pink, estaba enseñando.
Y este tipo, junto con otros, han influenciado mucho a estas personas que acabo de mencionar. Entre ellos también está este otro, no recuerdo, Paul Washer, ese otro también promotor de este tipo de doctrinas. ¿Ves? Y hermanos, que cristianos, incluso que yo conozco en su perfil de Facebook, están publicando enseñanzas de estas personas sin saber que estas personas son promotores de herejías mismas, que hermano, son corrientes o contrarias a lo que la Biblia enseña. Hace años atrás me hicieron una pregunta a mí. Una persona me dijo, bueno, tú eres de los que promueven la teología del pacto o eres dispensacionalista. Fíjese bien la pregunta. ¿Tú eres de los que promueven la teología del pacto o eres dispensacionalista? Yo le pregunto a usted, si alguien le hace esta pregunta a usted que me está escuchando, ¿cuál fuera su respuesta? Vamos a decir que yo vengo y le pregunto, ¿tú eres de la teología del pacto o eres dispensacionalista? ¿Qué le respondería usted, hermano? Ahora, si usted tiene varios años de ser cristiano y usted no me puede dar la respuesta a esta pregunta, yo le voy a decir con todo respeto, hermano, usted no está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted está muy susceptible para ser arrastrado por el error de sus inicuos que nos hablaba Pedro y puede caer en su firmeza. Porque esas preguntas son claves, hermanos, ahorita precisamente por estas doctrinas o estas corrientes que estamos viviendo en nuestros días, precisamente por estos hombres que acabo de mencionar. Pero como estas, deberíamos estar preparados para contestarlas. Por ejemplo, ¿somos milenialistas o premilenialistas? Tú dices, ya, quién sabe, hombre, total, que son importantes para mí. No, son importantes. Porque fíjate, si eres de los que creen que tenemos que predicar el Evangelio para agrandar el reino de Dios en la tierra, entonces tú eres un postmilenialista. Y el postmilenialismo, una doctrina, hermanos, del mismo infierno. No es una doctrina bíblica. ¿Cuál es la implicación? Que eres de los que creen en la doctrina del reemplazo. ¿Y cuál es la implicación? Que si tú crees que eres de la doctrina del reemplazo, eres un antisemita. Es decir, que estás en contra del pueblo de Israel. Y hermanos, tú estás en serio problema. Yo sé que hay algunas personas que están escuchando que estarán diciendo, bueno, ¿de qué está hablando este pastor? No le entiendo nada. Y es precisamente el punto, hermanos, al cual quiero llevarle. Y usted no me está entendiendo nada de lo que estoy hablando, hermanos, se lo digo, el amor del Señor. Usted necesita crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Hace años atrás yo estaba en una conferencia, y en una conferencia de pastores, y una persona se acercó, estábamos comiendo todos en un restaurante, y pues nos veían, una persona que se acercó nos veía bien vestidos, con traje, con corbata, y teníamos las Biblias en la mesa, y se acercó y nos dijo, ¿ustedes son cristianos? Y le dijimos, sí, somos cristianos. ¿Y qué andan haciendo acá? Venimos a una conferencia de pastores. Y la persona se presentó muy respetuosa y dijo, qué bueno, yo también estoy, qué bueno que tengan una conferencia de pastores. Nos dijo, tenemos una necesidad muy grande de educar al pueblo de Dios, sobre todo a los pastores, educarlos con la doctrina verdadera, con la sana doctrina. En nuestras iglesias en decadencia y necesitamos conocer más del Señor, aprender más doctrina, aprender la Biblia. Y bueno, se presentó el pastor que era de una iglesia, no recuerdo, era una iglesia bautista, pero no era de las nuestras. Y después se fue. Cuando se fue, los pastores que estábamos ahí lo empezaron a ridiculizar, diciendo, este tipo que son de los de la Biblia profunda, tú no necesitas estudiar más la Biblia, tú lo que necesitas es hablarles de Cristo a la gente, háblales de Cristo a la gente. Y después en la conferencia siguieron ridiculizando a este pastor, diciendo, tú no necesitas estudiar más la Biblia, lo que necesitas es hablarle de Cristo a la gente. Y ¿sabes qué, hermano? A mí me molestó un poquito esto, porque volvemos al punto, hacemos mucho énfasis en el ganar almas, cosa que es absolutamente necesario,
Pero descuidamos un aspecto muy grande, hermanos, en la vida cristiana, que es el crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, porque ese también es un mandamiento para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, hermanos, muestra cómo él advirtió a la iglesia de Éfeso acerca de esto que estoy hablando yo. Le dice en el capítulo 20, en el libro de Hechos, capítulo 20, Pablo reúne a la iglesia, a los pastores de la iglesia de Éfeso, de la región de los Efesios, y les empieza a decir, hermanos, en el versículo 17, pero voy a leer el versículo 27, les dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les dijo, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El versículo 32 les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay unas frases, hermanos, en esta porción que acabo de leer, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, él dijo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Porque yo sé, dijo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dijo que dentro de ellos mismos, dentro de nuestras iglesias, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Y en el 32 dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El punto es, hermanos míos, que tenemos que ponernos a estudiar. Cuando decimos solo háblales de Cristo, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? ¿Que no nos importa estudiar la doctrina? ¿Cómo le hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, hermanos, empieza por leer la Biblia más. Empieza por leer la Biblia más. Lee la Biblia una vez. Ya una vez, léela otra vez. Ya leí 2 veces, léela otra vez. Ya leí 3 veces, léela otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si es para estudiar un pasaje, si lo que estás haciendo es estudiar un pasaje, vamos a hacer un capítulo de la Biblia, capítulo 15 de Juan, por ejemplo. Bueno, pues lee 10 veces. 10 veces. ¿Por qué 10 veces? Porque 10 veces lo tienes que leer. No lees una vez, agarras un papel y haces las anotaciones que se te vinieron ahí en la primera vez que lo leíste. Después lo lees otra vez y sigues haciendo más anotaciones. Lo lees la tercera vez y vas a encontrar más anotaciones. Otra cuarta vez y vas a encontrar más todavía. Una quinta, vas a ver cosas que no viste ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez. Lo lees la sexta vez y vas a estudiar todavía más todavía, y así sucesivamente hasta que llegues a 10 veces y vas a tener un pleno conocimiento de lo que el pasaje dice. A mí me enseñaron una ilustración a mano de un hombre que fue a pedir trabajo a un museo. Y entonces le dijeron: ¿tú quieres trabajar aquí en el museo? Y dijeron: sí, yo quiero trabajar, a mí me gustan mucho los museos. Y entonces le dijeron: bueno, vamos a hacer una prueba. Siéntate aquí tu pescado disecado, tienes un papel, tienes un lápiz, y anota lo que puedes pescar. Y entonces el hombre se estuvo ahí 8 horas enfrente del pescado y lo estuvo mirando y mirando hasta que observó el pescado bien y agarró la medida: cuánto medía de largo, cuánto medía de ancho, cuántos colores tenía. Lo anotó en un papel. Al final del día entrega el papel y le dije: vente mañana. Al siguiente día él todavía sabía si iba a dar el papel y le dicen: ok, vamos a hacer otra prueba, siéntate aquí, toma el papel y escribe todo lo que tú
puedas vivir del pescado. Y él se molestó un poco, pero bueno, yo quiero trabajo, dijo él. Se sentó en el banco y empezó a observar el pescado nuevamente. Ya había sacado todo